Capítulo 56. La subyugación de Glast. 5. Por favor, necesito ir a salvar a Ayla. Solo esta vez puedes ayudarme. Taylor, quien inclinaba la cabeza, ya estaba bastante herido. Una lesión que ocurrió durante la primera fase del capítulo final del acto 2, persiguiendo al profesor Glast. Jigsaw Felstein, quien entrenaba en las afueras del distrito educativo, estaba completamente desconcertado al ver a Taylor actuar de esta manera. Sin saber la situación exacta, Taylor vino de repente a pedir ayuda. Estaba completamente confundido por esta situación inesperada. ¿Qué está pasando, Taylor? El diseño de la biblioteca del alma era un único salón grande lleno de todo tipo de estanterías. Había muchos objetos valiosos en la estantería más externa a lo largo de la pared exterior. Por supuesto, los objetos de ingeniería mágica extremadamente raros y verdaderamente valiosos y las fórmulas de producción de objetos de ingeniería mágica de grado legendario estaban colocados alrededor de la mesa de la bibliotecaria Reina, que estaba en el centro de la biblioteca. Era casi imposible acercarse sin quedar atrapado en la magia de detección de Reina, así que sería mejor si iba a buscar cosas cuando la subyugación estuviera casi terminada. El tarareo de Reina resonó por toda la espaciosa biblioteca. Lo hacía con una voz lúgubre, grave e inquietante. Solo me arrastraré por la pared exterior, agarraré algunos de los pequeños libros mágicos de réplica y encontraré algunos objetos de ingeniería mágica que pueda desmontar y volver a ensamblar. En particular, el generador de trueno, que estaba en la fila C de las estanterías, podría usarse para construir algún tipo de trampa de alarma. También, el dispositivo de flujo de luz unidireccional, que me permitiría hacer una ventana por la que la luz solo viajara por un lado. En lugar de ser demasiado codicioso, solo agarraría unos cuantos libros más que serían buenos para estudiar y lo dejaría ahí. En cuanto a todos los objetos de ingeniería mágica extremadamente valiosos, podría volver más tarde y tomarme mi tiempo para revisarlos sin tener que lidiar con Reina. Escondido entre las estanterías, asomé la cabeza y miré hacia el centro del salón. La bibliotecaria Reina siguió tarareando en su mesa mientras flotaba en el aire. Reina no era humana, era un monstruo. Era la principal, Banshee, de la biblioteca, una que podía detectar intrusos que habían entrado en un radio de 20 metros con su magia de detección. Como si flotara sobre el agua, el dobladillo de la falda de Reina flameaba en el aire. Flotando entre todos los libros, patrullaba periódicamente la biblioteca. Estaba bastante familiarizado con el patrón de patrulla de Reina. Incluso si entraba en combate con ella, ya conocía su patrón de ataque hasta cierto punto. Con eso en mente, de una forma u otra debería haber sido capaz de lidiar con ella. Sin embargo, derrotar a Reina era una experiencia extremadamente valiosa para Taylor. Si la habilidad de espadachín de Taylor o la competencia de otras habilidades relacionadas con la espada no estaban suficientemente entrenadas, tendría muchas dificultades al enfrentarse a la magia Spectral del profesor Glast, incluso si no fuera contra él, contra otros jefes de nivel de desastre más adelante, si no tiene la fuerza para lidiar con ellos. Había una alta probabilidad de que terminara teniendo que responsabilizarme de lidiar con esos enemigos si su habilidad de espadachín no alcanzaba un cierto nivel. Todo eso era demasiado trabajo, y no tenía la capacidad ni la voluntad de hacerlo en primer lugar. Por eso había decidido evitar lidiar con cualquiera de los monstruos jefe en el laboratorio secreto del profesor Glast. Técnicamente hablando, incluso si no derrota a Reina, no era que fuera a afectar seriamente el crecimiento de Taylor, que ya estaba en bastante buena forma de todos modos. No era solo Reina. Incluso si terminaba saltándose la mayoría de los jefes, aún no causaría inmediatamente que su crecimiento se quedara atrás. Mientras pudiera derrotar al demonio de las vías fluvial subterráneas, que sería el más útil para su crecimiento, no habría problemas. Pero, por si acaso, no hacía daño ser cuidadoso. Me escondí entre las estanterías mientras empezaba a agarrar todo tipo de pergaminos y fórmulas de producción. Evitando lo mejor que pude la línea de visión de Reina mientras patrullaba periódicamente, paseando por las estanterías. Haciendo eso, agarré todo lo que pude poner mis manos encima. Era difícil averiguar de qué trataba cada una de estas fórmulas de producción sin abrirlas una por una, así que decidí optar por la cantidad sobre la calidad, cambiando mi estrategia para agarrar tantas como me fuera posible. Después de concentrarme una vez más, estaba bastante satisfecho con la cantidad de cosas que había conseguido. Si nos vamos ahora, creo que ella no estará mirando la salida, maestro Mook me susurraba. Todavía no. No podía bajar la guardia solo porque quizás estuviera fuera de su vista. Después de todo, el campo de visión de Reina era irrelevante para su magia de detección. La Banshee Reina no determinaba la presencia de un enemigo solo por la vista, sino detectando el poder mágico dentro de una cierta distancia para notar un enemigo. Si se acercaba más y yo seguía esperando sin moverme, terminaría siendo atrapado. Me moví con calma entre las estanterías, esperando pacientemente a que Reina mostrara un hueco. Tunbe, reponiéndome, empecé a notar que el suelo temblaba poco a poco. A lo lejos, parecía haber algo que hacía un rugido. Al principio, lo ignoré, pensando que podría ser solo una especie de ilusión.
pero cuando empecé a ver que los libros pegados en las estanterías se sacudían, empecé a sentir una sensación de incertidumbre. Era un terremoto, por lo que sabía, no había ningún evento de ese tipo. Estaba pensando que podría haber sido un simple acontecimiento, pero pronto el temblor había llegado a un punto que no podía ignorarse. El maestro ¿qué es esto? Mook me llamó con una voz urgente. Era casi imposible mantener el equilibrio sin agarrarme a la estantería. El temblor no significaba mucho para Reina, ya que flotaba en el aire, pero las estanterías eran una historia diferente. Eventualmente, las estanterías no pudieron resistir el temblor creciente y comenzaron a caerse, una por una. Antes, afortunadamente habían actuado como cobertura para mí y me habían mantenido oculto, pero cuando las estanterías empezaron a caerse, ya no hicieron su trabajo. Finalmente, dejaron de actuar como una cobertura adecuada para mí. Como resultado, estaba completamente en el campo de visión de Reina. El tarareo de la Banshee Reina se detuvo abruptamente, y entonces me encontró. ¡Yay! Comenzó a gritar, el sonido como piezas de metal rozándose entre sí mientras comenzaba a irradiar poder mágico. En un instante, empecé a sentir como si mi vista se distorsionara mientras me atacaba. Las estanterías y libros mágicos a mi alrededor también empezaron a volar por el aire. Con la magia de tipo alma de Reina, empezó a dar vida a los objetos circundantes. Como un poltergeist, empezó a mover objetos a su antojo, enloqueciendo. Maestro Ed, ¿qué hacemos? Esto es. Está bien, será fácil huir. Reina estaba en un estado donde su alma ya estaba atada a la biblioteca. Una vez que pudiera ganar control sobre el espacio con ignición, todo lo que tendría que hacer sería retirarme hacia la salida y salir del rango de Reina. No era nada tan difícil. Respirando hondo, me arremangué. No tenía que derrotar a Reina, solo necesitaba huir. Eso sería pan comido. Empecé a extraer poder mágico. No estaba con un atuendo adecuado para el combate, pero no tuvo tiempo de cambiarse. Lortelle frunció el ceño mientras agitaba el dobladillo de su túnica, que estaba muy bordada con adornos elegantes. Saltando del carruaje y moviendo un brazo, rechazó a todos los miembros del personal que intentaban rogarle que volviera a la sala de conferencias. Miró fijamente la entrada abierta a las vías fluvial subterráneas. Dos grandes pilares de piedra sostenían firmemente ambos lados de la entrada. Mientras miraba hacia la entrada que conducía subterráneamente, empezó a sentir una extraña humedad en el aire que se le atascaba en la garganta. Después de llegar al fondo, una vía fluvial bien organizada se extendía por todo el sistema subterráneo. El espacio en sí era masivo, y los soportes de piedra y muros exteriores se mantenían limpios, por lo que no había suciedad y polvo innecesario soplando alrededor. Sin embargo, no importa cuán alto nivel tuvieran las técnicas mágicas que usaban, no podía resistir fácilmente la prueba del tiempo. Aquí y allá, el moho había empezado a crecer y las cosas se estaban agrietando o ya rotas. Después de todo, no había forma de eliminar completamente las huellas del tiempo. No era un lugar donde Lortelle, que llevaba ropa llena de adornos que costaban docenas de monedas de oro, debería entrar. Sus artículos de lujo estaban a un nivel donde, si incluso solo unas pocas motas de polvo caían sobre ellos, afectarían enormemente su valor. Despreciando eso, Lortelle siguió dando zancadas amplias, caminando hacia las vías fluviales. Los miembros del personal no combatiente se habrían convertido en equipajes y los llevaba adentro, así que en su lugar les ordenó que esperaran afuera e informaran sobre cualquier cambio en la situación. No creo que esta sea una instalación que necesitaría vías fluviales subterráneas a tan gran escala. Lortelle había incursionado en la industria de la construcción y donado a todo tipo de otros edificios e instalaciones. Su sentido de la inversión cuando se trataba de infraestructura también era agudo. La Academia Sylvanie era una academia grande que ocupaba la mitad del sur de la isla Akin, pero aún así no habría sido necesario tener una vía fluvial subterránea de ese tamaño. La distancia entre el suelo y el techo era lo suficientemente grande como para caber un edificio entero, y el ancho de todo era demasiado amplio. En primer lugar, no fluía tanta agua a lo largo de las vías fluviales. Si Lortelle hubiera metido los pies en ella, aún así solo se habría mojado hasta sus delgados tobillos. Definitivamente parece que construyeron esto para un propósito diferente. Lortelle había descubierto rápidamente un aspecto sospechoso de las vías fluviales subterráneas. Sin embargo, no había forma de que supiera exactamente cuál era su propósito. Después de terminar su descenso y finalmente ver la entrada adecuada a las vías fluviales, Lortelle jadeó. Host. Bebum. El sonido de las olas poco profundas provenía de la gran vía fluvial en el pasillo central. Estaba a la vista del golem mágico fragmentado, hecho de piedras imbuidas de magia, esparcido por toda la vía fluvial. Eran claramente las huellas de una batalla. No, era más una obliteración unilateral que una batalla. Moviéndose un poco más adentro y mirando hacia el centro de la vía fluvial, había piedras de poder mágico casi tan grandes como un carruaje rodando por el fondo de la vía fluvial. Todavía quedaba un poco de poder mágico en ellas, así que las piedras se movían esporádicamente, como si temblaran. Aunque, no parecía que fuera a un nivel de poder significativo ya.
Las piedras, que eran del tamaño aproximadamente de la parte superior del cuerpo del Ortelle, parecían ser fragmentos que venían de golems mágicos de rango medio. Mientras tanto, las piedras que eran casi del tamaño de un carruaje debían ser fragmentos que venían de golems mágicos de alto rango. Si ibas a lidiar con unos 10 golems mágicos de rango medio, tendrías que traer al menos un estudiante de alto rango de los grados superiores. Y si ibas a lidiar con un golem mágico de alto rango, sin traer a alguien que fuera al menos del nivel de un miembro del personal docente, no habría forma de derrotarlo. No había muchas personas que pudieran abrirse paso entre todos esos por sí solas. No importa cuán segura pudiera estar Lortelle de sus propias habilidades mágicas, podría ser capaz de enfrentarlos por sí misma, sin embargo no había forma de que pudiera derrotarlos a todos a la vez. Lortelle caminó directamente más allá de los fragmentos de los golems mientras se adentraba más en las vías fluviales. Al final del pasillo, había una chica que se había desmayado y colapsado. Lortelle estaba bien informada de la información personal de cada mejor estudiante en cada grado. No era difícil para ella averiguar quién era esa persona. Para una chica, era bastante alta. Su cabello estaba sueltamente atado en la parte posterior, como si fuera a estar moviéndose, y las pecas en sus mejillas la hacían verse linda. Era la mejor estudiante de tercer año del departamento de alquimia, Dorothy, pero estaba completamente inconsciente. Su ropa se había mojado por completo, y parecía que alguien la había derrotado completamente antes de sacarla del agua. Por si acaso se hubiera enfriado debido a su ropa empapada, alguien también la había cubierto con un chal. Al ver eso, Lortelle empezó a fruncir el ceño. Mirando el diseño del chal, tenía un bordado de cosmos lindo y se veía bastante adorable en general. Comparado con el costo de la ropa que Lortelle llevaba, era bastante barato, pero el chal en sí era un símbolo de algo más. La percha era tan importante como la ropa en sí. ¿Quién era la persona que siempre llevaba ese chal? Una espiritualista que cada persona en la Academia Sylvanie conocía. Estamos de vuelta en la entrada otra vez. Akka. Nadie parecía estar escuchándola, pero había una chica gritando que apareció desde más adentro. No, debía haber alguien escuchándola. Es solo que Lortelle no podía verlos. ¿Qué dije? Tarkan tenía razón. No. ¿Quién dijo que lo hiciera esta vez? Por eso, en la segunda bifurcación vas a la derecha, luego a la izquierda, y luego, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. No, era izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Me duele la cabeza, señalaba con el dedo en el aire, quejándose una y otra vez. Lo siento, soy terrible con las direcciones. Me tomó unos días memorizar el camino al bosque del norte, así que no es demasiado pedirme que descifre este laberinto de una vez. Tampoco pudiste memorizar las direcciones, Melis. No te enojes tanto conmigo. También estoy tan jodidamente frustrada. No puedo creer que terminamos de vuelta aquí otra vez. ¿Cuánto tiempo más hasta que finalmente encontremos a Ed? La razón por la que Janika de repente dejó de hablar fue porque hizo contacto visual con Lortelle. En las oscuras vías fluviales subterráneas, solo se oía el sonido del agua fluyendo. Su pelo rosa claro, adorablemente trenzado, estaba cubierto de tierra. Tampoco llevaba el chal que normalmente tendría. Incluso su uniforme, que normalmente llevaba pulcramente, se había mojado y cubierto de manchas de tierra. Dado su estado, era seguro que no había pasado mucho tiempo desde que estuvo en combate. Dado el tamaño y la forma de las huellas, parecía que había luchado incluso más adentro de las vías fluviales. Oh vaya, es la Elame de segundo año, superior Janika. El término perros y gatos no describía completamente la relación entre las dos. Era más sucia y desagradable que eso. Ya fuera desde el punto de vista de Janika o de Lortelle, estaba claro que eran molestias la una para la otra. Lortelle definitivamente vio la imagen de Tarkan hace varios minutos cerca de la entrada a las vías fluviales subterráneas. Pudo adivinar que Janika debió haber venido de inmediato después de enterarse de la abducción de Ed. Pero para Janika, la aparición de Lortelle es completamente inesperada. Ese era un hecho importante. Eso significaba que Lortelle fue un paso más rápido cuando se trataba de juzgar la situación. Janika Foilovereselas de Sylvanie, que presume de un nivel impresionante de fuerza incluso entre los mejores estudiantes de cada nivel de grado. Si los alinearas todos por poder de lucha ignorando a Lucy, que superaba por completo a todos los demás, era alguien que ciertamente estaba cerca de la cima. En ese momento, los investigadores del profesor Glass no podían hacer nada. Iba a destruir por completo todas las vías fluviales, arruinando todo lo que estaban planeando mientras se aseguraba de que Ed estuviera a salvo. Entonces, Lortelle era el tipo de persona que confiaba en su comprensión de sí misma debido a su personalidad serena, pero aún así Lortelle estaba pasando por alto algo. El hecho de que su mentalidad retrocedía solo cuando estaba involucrada una relación entre un hombre y una mujer. Un día, cuando Lortelle llegara a darse cuenta de ese hecho, podría llenarse de vergüenza, pero esa es una historia para un futuro distante. De todos modos, la imagen en la cabeza de Lortelle era demasiado unidimensional. Janika tenía todo tipo de espíritus con ella para ir a rescatar a Ed,
quien se había visto envuelto en ese lío. Estoy aquí para salvarte, Ed, ¿no estás herido? Fue tan difícil, estaba tan preocupada por ti. ¿Estás bien? Volvamos juntos. Te cociné en el campamento, calentémonos bebiendo un poco de la sopa caliente. No tienes mucha fuerza en tu cuerpo ahora, ¿verdad? Está bien. Súbete a mi espalda. Gracias, Janica, eres la mejor. Fue muy duro para mí, ser secuestrado así de la nada. Estaba tan asustado y realmente necesitaba tu ayuda. Todo lo que necesito eres tú. Creo que eres mi compañera de vida. Casémonos, Janica. ¿Qué dices? Hablando de matrimonio, me encanta. ¿Dónde deberíamos celebrar la ceremonia? ¿Cuántos hijos deberíamos tener? ¿Quieres una hija o un hijo? ¿Dónde se construirá nuestra casa de recién casados? Estamos bien. No te preocupes, Janica. Me aseguraré de no dejar caer una gota de tierra en tus manos. Muy bien, vámonos. El sol de la mañana está saliendo. Corramos hacia el sol que sale tan brillantemente como una pareja felizmente casada. Ja 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 ja, de ninguna manera. Había tocado casi todos los negocios del mundo, pero era ridículamente pésima cuando se trataba del negocio de las citas. Ahora que había vuelto en sí y era un poco consciente de sí misma, sin falta, las pupilas del Ortelle volvieron a temblar. Janica, Ed ya ha sido rescatado de alguna manera. Es realmente exasperante que terminó seriamente herido mientras era secuestrado. Está postrado en su lecho de enfermo, llamando tu nombre. Puede recaer en coma en cualquier momento, así que vine aquí a buscarte. Tienes que ir al campamento ahora. L'Ortelle, que era inteligente, empezó a pensar las cosas. Dado que hay evidencia circunstancial de que las vías fluviales subterráneas eran donde Ed había sido secuestrado, necesitaba echar a Janica. ¿Qué dijiste? Janica estaba completamente sorprendida mientras emitía un pequeño sonido chillón. Rápidamente agarró su bastón, sosteniéndola cerca de su pecho mientras salía corriendo tan rápido como una bala. Pasó junto al Ortelle, sus pasos subiendo la cuesta y saliendo de las vías fluviales subterráneas. Al escuchar el sonido de su retirada volviéndose gradualmente más suave, L'Ortelle rápidamente comenzó a deducir por cuál de los caminos terminó siendo llevado Ed. Pero ese tiempo no duró mucho en absoluto. Los sonidos de los pasos gradualmente comenzaron a hacerse más fuertes cuando Janica apareció desde la esquina. Pero, L'Ortelle, ¿por qué me dirías eso? L'Ortelle contuvo la respiración. Tan pronto como averigué la ubicación de Ed, corrí apresuradamente hacia aquí como una flecha a velocidad de rayo. Y me he estado quedando alrededor de la entrada aquí todo el tiempo, así que, ¿cómo se las arregló para ser salvado? ¿Quién fue el que lo salvó? Yo fui la primera en llegar, así que, ¿cómo se las arregló para ser salvado sin que yo lo viera en absoluto? Por un momento, L'Ortelle dejó de escuchar completamente el parloteo de Janica. No fue tomada por sorpresa en absoluto. Al contrario, respondió con un tono frío y sereno. Había una sonrisa brillante, como una flor floreciente, en su rostro. O quizás eso no sucedió. Eres demasiado. Janica estaba furiosa, como una pelota que había sido inflada hasta su límite antes de ser pisoteada y reventada. Al verla estirar el brazo y agitar su varita de roble en el aire, de alguna manera parecía que estaba quejándose. Pero L'Ortelle tampoco iba a retroceder. Ed Rottweiler siempre parecía ser una persona indiferente, pero siempre estaba agradecido por lo que recibía, dejando una deuda en su corazón que se aseguraría de pagar más tarde. Así que el favor que devolvería si le salvas la vida. Ed nunca tomaría a la ligera algo de ese nivel. La primera persona que pudiera encontrar y rescatar a Ed recibiría adecuadamente ese favor de ese ser humano honestamente algo antipático. Era un tipo de favor diferente en comparación con la compra del sello. No era una oportunidad disponible para muchas personas. Solo una persona podía llegar primero. En el mundo de una carrera desesperada, no se permitía gloria para el segundo lugar. Era un mundo dominado únicamente por el ganador. Este no es el momento para hacer esto, L'Ortelle. Pero, Janica sabía ese hecho muy bien. Pero antes de eso, podría ser una situación donde la vida de Ed estaba seriamente en peligro. Iba a decirle que no era el momento de tener una guerra de nervios, pero, L'Ortelle, viniste sola, ¿verdad? Esto podría volverse aún más peligroso si fueras cobarde y terminaras trayendo a tus empleados de la compañía contigo. Janica, quien logró exitosamente agregar una razón justificable, también comenzó a expresar la equidad de todo. Yo también le pedí a Lucy que me ayudara al principio, pero ella no me escuchó en absoluto. Solo soltó un bostezo y comenzó a salir a pasear. Ignoró por completo lo que decía y siguió moviéndose a su propio ritmo. Por eso también estoy sola. Ajá, ya veo. L'Ortelle sonrió mientras se miraban fijamente sin expresión por un momento. La sonrisa linda y vivaz de Janica hacía parecer que un diente de león acogedor comenzaría a florecer de sus semillas. Iré a echar un vistazo a la sección este de estas vías fluviales, L'Ortelle. De acuerdo, intentaré buscar en el otro lado, entonces. Podría ser una situación donde la vida de Ed está seriamente en peligro. ¿No sería demasiado irracional que las dos siguieran intentando vigilarse mutuamente en tal situación? Por eso decidieron al menos mantener una cantidad mínima de decencia entre ellas. No se dijeron nada por el estilo, pero parecían haber llegado a tal compromiso. Sin embargo, tan pronto como las dos se separaron y giraron sus esquinas, ambas comenzaron a correr por las vías fluviales como si hubieran estado esperando ese momento. Desde tiempos antiguos, un mundo de ganar era uno despiadado. El sonido de una nube de polvo cayendo. Aunque estaban en un espacio profundo bajo tierra,
un rayo de luz solar cortó el aire de la biblioteca subterránea. La niña pequeña que estaba agachada comenzó a ponerse de pie, enderezándose y estirándose como si fuera su comportamiento habitual. Sacudió la cabeza un par de veces antes de enderezar su sombrero de bruja, mirando alrededor. ¿Sería más apropiado llamarla idiota o ridícula? Frente al sentido común, no importa cuán grueso fuera, era alguien que lo cortaría fácilmente, como Toufu. Ni siquiera era magia de alto rango, tampoco era magia que usara de una manera específica. Era solo su puro y abrumador poder mágico. Eso era todo. Para esa chica perezosa, incluso un proceso de refinamiento de poder mágico de nivel principiante era solo una molestia. Era simplemente un monstruo que nació con un nivel increíble de resonancia de poder mágico. Al aprovechar sus niveles inherentes y naturales de poder mágico, pudo romper la superficie y continuar avanzando hacia el lugar donde sintió la presencia de Ed, todo mientras liberaba su poder mágico. Incluso con el mínimo esfuerzo, refinar su poder mágico o controlar su flujo para aumentar la eficiencia era toda una molestia para ella. Simplemente superaba la ignorancia hasta el punto de ser absurdo. Era como cortar una manzana con una motosierra. En ese punto, ni siquiera era algo parecido a la magia. Era simplemente una abrumadora violencia física. El salón estaba lleno de fragmentos de mármol que se habían esparcido cuando el techo de la biblioteca del alma colapsó. A los pies de Lucy la perezosa estaba la Banshee reina inconsciente, que había sido completamente dominada y aplastada. La forma en que bostezaba y se estiraba era exactamente la misma de siempre. De pie en la cima de una pila de estanterías que aplastaban el cuerpo de la Banshee reina, me miró con una expresión soñolienta. Hola. Lucy sonaba como si todavía estuviera aturdida. Estaba aburrida, así que vine a salvarte. Conteniendo un dolor de cabeza palpitante, me pasé la mano por la cara una y otra vez. Por favor,